El tema de hoy titula La pronta venida de Jesucristo. ¿Cuántos están gozosos de que nuestro Señor está cerca? Estamos esperando que Él venga, nos lleve a ese lugar de tanta gloria, tanto amor. No hay muerte, no hay deudas, que somos bendecidos desde el momento que nacemos, porque estamos marcados para ir a ese lugar precioso. Amén. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 24, 42. Dice así: velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vamos a Mateo capítulo 24, 36. Dice así: porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice el día y la hora, nadie. Dígale al de al lado: día y hora, nadie sabe. Vemos la palabra, no dice semana, no dice mes, no dice año, sino el día y la hora. Amén. Si alguien le dice que sabe el día y la hora en que Jesús va a volver, tú tienes que decirle: eres un mentiroso. La palabra del Señor dice que solo sabe el Padre. Y vemos en la palabra del Señor cómo Él nos muestra en diferentes parábolas cómo va a ser su venida, y nos da un ejemplo con la parábola de las 10 vírgenes. Los que la conocen saben que había 10 vírgenes, que de las 5 había 5 prudentes y 5 insensatas que estaban esperando a su Señor. Y la palabra muestra que 5 de ellas solo agarraron sus lámparas, y otras 5 de ellas agarraron sus lámparas más una vasija llena de aceite, y fueron a esperar al Señor. Pero pasando el tiempo que el Señor no venía, ellas empezaron a cabecear, dice la palabra, y se durmieron las 10. Y se escucha una voz que dice: el Señor viene. Entonces ellas se levantan y se preparan. Las insensatas a las sensatas le dicen: denos de su aceite. Y ellas les dicen: ¿por qué no van a comprar a los que venden? Porque por ahí nos falta a nosotras y a vosotras. Y en lo que ellas van a comprar, llega el novio. Abren la puerta y entran, y se cierra la puerta. Y quedan afuera esas 5 insensatas. Y cuando vuelven, el Señor, cuando les ve, les dice: no las conozco. Ni siquiera les da una explicación, no les riñe, no les dice nada, directamente les dice: no las conozco. Y cuando vemos esta parábola, termina diciendo: velad y orad, que no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vemos cómo el Señor en esta parábola llega a medianoche. La medianoche representa el momento más duro. Es cuando nosotros decimos: tanta crisis, tanto problema, rumores de guerra, hay cosas tremendas, ya no sé, ya no aguanto. Ahí es cuando el Señor va a venir y nos va a liberar de todas esas cosas. Amén. Pero tenemos, como dice la palabra, velad y orad. Y tal vez usted se pregunta: ¿qué tan cerca estamos de la venida de Jesucristo? Para ver, ahora vamos a estudiar las fiestas de Israel, que nos van a dar un panorama sobre la segunda venida de Jesucristo. Para eso, acompáñenme a Lucas capítulo 21 al 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Una de las pruebas de la existencia de Dios es el pueblo de Israel. Si alguien te pregunta: ¿cómo me puedes demostrar que Dios existe?, tú le tienes que decir: mira Israel. La palabra del Señor habla que Él iba a proteger a Israel, iba a prosperar a Israel. Y cuando empezamos a ver la historia, nos damos cuenta que era imposible que eso suceda con Israel, porque está rodeada de vecinos que quieren destruirla. Cuando nosotros vemos Egipto, Líbano, Siria, Rusia, China, todos quieren atacar a Israel, que hasta la fecha Dios la protegió y la tiene estable. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta que Israel es el pueblo de Dios, es pueblo escogido. Israel nació como nació en el año 1948, y en 1967 Israel tomó Jerusalén, y a partir de ese momento la tecnología se disparó de una forma como nunca antes había pasado. Y vemos en la palabra en Daniel cuando le dice que en los últimos días la ciencia se aumentará. Y ahí vemos el poder de Dios, la gloria de Dios, de una nación que parecía que tenía que estar destruida, que no tenía que ya estar en los mapas. Dios hace una nación poderosa, una nación fuerte. Cuando estaba viendo en internet, a Israel la llaman el paraíso de la innovación tecnológica. Es un país que tiene mucha bendición, se siente el poder de Dios en esa nación, cómo Dios bendice. Por eso quiero que me acompañe a Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas,
Sabéis que el verano está cerca. ¿Quién es la higuera? En la Biblia a ninguna nación se refiere como la higuera excepto a Israel. Y cuando vemos cómo Israel es una nación tan próspera, es la nación tan próspera que es el único país donde hay wifi gratuito en todo lado. En todo el país hay wifi que es gratuito. Pero nos damos cuenta cómo Dios la ha levantado. Vemos que donde hay desiertos, también puedes ver cosechas, tremendas cosechas vegetales. Donde antes había desiertos, ahora es así. El ejército de Israel es uno de los más temidos a nivel mundial. Es de gente preparada, tiene la mejor tecnología bélica. Es un milagro económico. Todas las potencias se preguntan cómo Israel ha llegado a ser semejante potencia económica. Era imposible. La han atacado, ha sufrido tantas guerras, tantos ataques de diferentes personas, países, pero siempre se ha estado levantando. Amén. Y usted dirá, a veces uno se pregunta, ¿por qué Dios escogió a Israel? Y yo digo lo mismo, nos preguntaríamos, ¿por qué escogió Bolivia? ¿Por qué escogió Perú? ¿Por qué Chile? Dios escogió a Israel. ¿Por qué? Acompáñeme a Deuteronomio, capítulo 7, del 7 al 9. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. Y aquí nos damos cuenta en este versículo cómo Dios escoge, dice, a un pueblo pequeño, insignificante. Así Dios ve tu potencial. Así Dios nos ve como gente que tiene un potencial poderoso. Dios ha puesto una artillería en ti, ha puesto dinamita en cada uno de nosotros. Tal vez tú te ves pequeño, te ves insignificante, pero Dios te ve diferente. Muchos decían, de Israel es pequeño, es insignificante, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. Y tal vez así las aflicciones, los problemas te han dicho, vas a desaparecer. Pero Dios te dice, no, yo tengo planes contigo. Y son planes de bien, planes de prosperidad, son planes de avance. Yo te voy a llevar a alturas. Dios está complacido todos los días con una persona que lo adora, lo busca, porque Él sabe que esa persona va a llegar a niveles muy altos. No es pequeño en las manos de Dios. Amén. Entonces ahí vemos cómo Dios nos escoge. Entonces cuando vemos la palabra, nosotros no podemos hablar de profecía sin incluir a Israel. Toda la profecía se basa en el pueblo de Israel. Y vemos cómo las señales de los últimos tiempos están siendo cumplidas en Israel. El 99,9% ya estamos a un paso de que venga el Señor y nos lleve en el rapto. Amén. Entonces nos vamos a basar y vamos a ver las fiestas que nos dan un panorama de la segunda venida de Jesucristo. Y nos vamos a dar cuenta que está muy cerca. Vamos a Levítico, capítulo 23, 41 al 44. Y dice, y les haréis fiesta. Repita conmigo, fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Amén. Entonces, cuando estudiamos la palabra del Señor, hay 7 fiestas en Israel que son buenas estudiar. La primera es la fiesta de la Pascua. Esta fiesta ha sido cumplida a través de la muerte de Jesús. ¿Cómo celebramos nosotros esa fiesta? La Santa Cena. La palabra Pascua viene de la palabra Pesach, que quiere decir pasar por alto. Hace referencia cuando el ángel de la muerte pasó en Egipto, cuando vinieron las plagas. Después pasó el ángel de la muerte, y todos los que pintaban en sus dinteles con la sangre de Cristo, donde los hebreos, el ángel pasaba y no entraba y no mataba al primogénito. Entonces pasaba de largo, pasar por alto. Amén. Pero también la Pascua representa la salvación y la liberación por medio de la sangre del Cordero.
Esta fiesta representa cómo Jesucristo, con su sacrificio, con la sangre que Él ha derramado, nosotros ahora estamos salvos, estamos libres. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos damos cuenta aquí, la palabra dice: no con cosas corruptibles como oro y plata fuiste comprado por la sangre de Jesucristo. Entonces nosotros valemos la sangre de Jesucristo, somos valiosos para Dios, tanto que envió a su Hijo. Valemos igual que su Hijo. Él vino por rescatarnos porque nos ama igual. Tú eres un hijo de Dios, que Dios te ama, y por eso tenemos que festejar la fiesta de la Pascua. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, le estamos diciendo, le estamos haciendo recuerdo a Satanás de su derrota, le estamos haciendo recuerdo cómo él ha perdido y cómo nosotros ahora tenemos el libre acceso a nuestro Dios. Amén. Esa es la fiesta de la Pascua. La otra fiesta, la segunda que vamos a estudiar, es la fiesta de los panes sin levadura. Es cuando Jesús llevó el pecado. Vamos a Éxodo 12, 13 al 15. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Los judíos celebran esta fiesta comiendo panes sin levadura toda una semana. ¿Sí recuerdan ese tiempo cuando se habló de que el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto, ser libre? Empezaron a hacer panes ellos para llevar al desierto y comer tan rápido que no pusieron levadura, y los hicieron así, sacaron rápido pan para ir y escapar. Entonces ahí nos damos cuenta que esta fiesta se refiere a eso, a los panes sin levadura. Por eso se festeja esta fiesta ya. ¿Y cómo se hacía esta fiesta? Se agarraba una cuchara de madera y se ponía levadura, envolvía en un lino fino y se le echaba al fuego, y así festejaban ellos, simbolizando cómo iba a ser la muerte de Jesús. Y vemos como de la misma manera Jesús fue puesto en un madero, y el pecado, que era la levadura, fue echado sobre Jesús, y Él se llevó el pecado en Él mismo para que nosotros seamos libres. Amén. Entonces esta fiesta es importante, la de los panes sin levadura. En la fiesta Jesús ya cumplió al llevarse nuestros pecados. Es fiesta, tenemos que alegrarnos, saber que tú ya no tienes que preocuparte, tú ya no tienes condenación. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no hay un pecado que pueda acusarte. Nadie puede decirte: tú eras así, tú cometiste este error, ahora estás fregado. No, Jesucristo te dice: yo no me acuerdo de tus pecados. ¿Dónde están tus pecados? Yo no los veo, porque yo ya he pagado por ellos, yo he limpiado tu vida. Gracias a Él tenemos acceso directo al trono de la gracia, dice la palabra, porque Él nos hizo de que nosotros podamos accesar al Padre. Somos sus hijos. Amén. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Y aquí muestra de esta fiesta. Dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Ha sido sanado por el cuerpo de Cristo. El pan, que es Jesucristo, está hecho para nuestra sanidad. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena y tomamos el pan y el vino, le damos gracias a Dios. Cuando usted toma el vino, le está pidiendo al Señor que nos limpie con su sangre. Y el pan está hecho para nuestra sanidad, para la sanidad de nuestro cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el pan de vida, que Él llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todas nuestras necesidades, las llevó en su cuerpo. Entonces, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, tenemos que decir, cuando estamos bebiendo el vino, decirle: Señor, límpiame de todo pecado. Y cuando estás comiendo el pan, tienes que decirle: Señor, sáname con tu cuerpo, sáname, porque ahí está tu sanidad, está provisto para tu sanidad. Amén. Vamos a Juan capítulo 6, 35.
Y les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Vamos a 1 de Corintios capítulo 5, del 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así celebremos fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La palabra del Señor dice que saquemos toda esa malicia, toda esa maldad, esa levadura, ese pecado, porque dice que nosotros somos nueva masa. Él nos ha hecho nueva masa, como dice así, de sinceridad y de verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Tenemos que estar llenos de la presencia de Jesús, de Dios en nuestro cuerpo, amén. Ser sinceros, buscarlo con todo nuestro corazón. Entonces ahí nos damos cuenta, esta fiesta de los panes sin levadura nos muestra eso, cómo Jesús se llevó de nosotros el pecado y ahora somos nueva masa, amén. Como tercera fiesta vamos a ver la fiesta de los primeros frutos. Esta fiesta se cumplió con Jesucristo resucitado, cuando Él resucitó, amén. Esta fiesta está explicada en Levítico, hace referencia a ofrecer ofrenda a Jehová, que se daba de los primeros frutos que se tenían cada año. Los primeros frutos o primicias se presentaban en ofrenda a Dios durante la fiesta de las primicias. Y vemos en la palabra que Jesús fue el primer resucitado, el primer fruto resucitado, amén. En la palabra del Señor nos muestra que Él ha sido el primogénito entre todos los que han resucitado y no han vuelto a morir. Entonces Él ha sido primicia para nosotros. Gracias a Él nosotros ahora resucitamos. Vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, gloria a Dios. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Todos vamos a ser vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo. ¿Tú eres de Cristo? Vas a resucitar, dice, en su venida. Cuando Él venga vamos a resucitar, vamos a ser transformados. Gloria a Dios. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. Amén. Qué hermoso, Cristo es la primicia, y gracias a Él vamos a ser vivificados. Tendremos nuevas fuerzas, no moriremos, estaremos eternamente con Jesucristo, disfrutando de las glorias del cielo. Cuando tú ves la palabra del Señor y habla sobre el cielo, nos da una referencia de un lugar glorioso. Los cimientos de nuestras casas dice que son hechas con zafiro, con perlas preciosas. Las calles son de oro. Y eso es solo un adelanto que Él nos da de las maravillas que nos esperan cuando estemos con Él. Porque la palabra dice que ni siquiera tu imaginación puede imaginar lo bello que es estar en la gloria de Dios, en su presencia. Y Dios quiere llevarnos a ese lugar, nos ha preparado esa morada para que estemos allá. Entonces es tiempo, hermano, que te arrepientas, que busques la presencia de Dios, que empieces a clamar a Dios de corazón, que no te dejes influir por lo que te dicen doctrinas o el mundo. La palabra del Señor está respaldada científicamente. La palabra del Señor está respaldada de todas las maneras que tú puedas ver. Es el único libro que tú puedes ver que hay hasta historia, y tú vas a ese lugar y ha existido ese lugar que menciona la Biblia. Muchas personas han tratado de buscar contradicciones en la Biblia, pero nunca la han hallado. Cuando tú estudias la Biblia, la analizas, ves el texto, el contexto, vas a encontrar perfección, coordinación. Y una de las pruebas más evidentes tú puedes hablar es de Israel, cómo Dios habla de Israel y Israel sigue hasta ahora. Entonces, si Dios te ha prometido, nos ha prometido que vamos a ir a su gloria, vamos a pasar esos momentos hermosos donde ya no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay deudas, no hay preocupaciones, ya no hay cansancio. Tenemos que ponernos las pilas y buscar a Dios más. Como cuarta fiesta vamos a ver la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta también se cumplió con la venida del Espíritu Santo. Amén. El día de Pentecostés empieza con la resurrección de Jesucristo. Los judíos celebraban ese día
después de 50 días que Jesucristo resucitó, pasada la Pascua, leemos la palabra que ellos estaban reunidos en un lugar y bajó el Espíritu Santo, ¿no ve? Descendió el Espíritu Santo y ahí vemos cómo ellos fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ese es el día de Pentecostés, ahí comienza el Pentecostés. Vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 5, 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no es sobre nosotros, hermano querido, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, de nosotros, hermano, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dile gracias, Señor. Qué hermoso lo que Dios nos dice. A nosotros no va a venir como ladrón en la noche. No va a venir, Él nos va a avisar. Cuando nosotros vemos la palabra, nosotros los que estudiamos la palabra, buscamos la presencia de Dios, no va a venir como ladrón en la noche. Nos va a avisar. Vamos a escuchar que alguien va a decir: el Señor está viniendo. Y esa es la voz que las iglesias están clamando estos días. Dicen: el Señor ya está cerca, el Señor ya viene. Es tiempo que busques a todas las personas que no conocen al Señor, que les prediques de este evangelio. Lo único que podemos llevarnos de esta tierra es a nuestra familia, a nuestros hijos, a todos nuestros parientes. Tenemos que predicar de este evangelio, porque ya vienen tiempos duros. Cuando uno estudia la palabra del Señor y ve lo que va a pasar a los que se queden, es terrible. Vienen tiempos de angustia. Tenemos que escapar, y Jesucristo nos da la opción. Dios dice: yo voy a rescatarlos antes de que todas estas cosas vengan. Entonces tenemos que predicar con más fuerza de que Jesucristo está viniendo. Amén. Qué hermoso dice ahí abajo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Qué hermoso Dios tenemos, que nos ama tanto, que nos va a librar ese día. Amén. Como quinto lugar, esta fiesta es la que está más cercana. Es la fiesta en la que vemos que ya Jesucristo está, como dicen, a las puertas. Es la fiesta de las trompetas. Esto va a pasar en el rapto. Va a ser cuando empiecen a sonar las trompetas, y nosotros vamos a escuchar esas trompetas. Y la palabra del Señor dice que vamos a ser transformados y vamos a subir a su presencia. Amén. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, del 51 al 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿En cuánto tiempo vamos a ser transformados? En un abrir y cerrar de ojos. La palabra dice que vamos a ser transformados a igual que ángeles. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Denle un aplauso a Dios, porque vamos a ser transformados. Vamos a volver a ver a nuestros parientes, vamos a abrazarnos, nos vamos a reconocer. Yo amo esta palabra, porque yo digo: yo sé que voy a verla a mi mamá ese día y nos vamos a abrazar. Ella, cuando se estaba yendo a la presencia del Señor, nos decía: ¿de qué lloran? ¿Acaso no saben que estoy yendo donde mi Señor? Alégrense. Y el momento que ella partió, hizo una cara de alegría, como que vio a alguien entrar por la ventana. ¿Cómo no voy a creer esta palabra? Donde Dios, yo sé que la ha llevado a un lugar que ella está gozosa, está feliz. Y lo mejor, que va a volver y nos vamos a abrazar y nos vamos a ver, porque dice la palabra que los muertos van a resucitar primero y nosotros vamos a ser transformados. Amén. Vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 4.
del 16 al 17. La palabra es poderosa, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre, siempre con el Señor. Aleluya. Vas a estar siempre con el Señor. Te alabo, Señor. Alabado es nuestro Señor. Oh, rabalabasara. La palabra dice que el Señor mismo no le va a dar un ángel la trompeta. Dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. La voz de Dios es como truenos. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Cuántos esperan ese día? ¿Cuántos esperan ese día glorioso? Voy a tratar de hacer una pequeña demostración de cómo será ese día. Yo quiero que ahí donde está cierre sus ojos, se concentre pensando qué estaría haciendo el día de mañana. Tal vez va a estar en su trabajo, va a estar en su casa, va a estar orando, va a estar jugando. ¿Qué planes tiene para mañana? Imagínese, cierre sus ojos en el nombre de Jesús y concéntrese qué estaría haciendo en este momento. De repente se echa en el cielo como truenos. Usted está aquí y dice: ¿qué está pasando? Pero sigue escuchando como truenos. Ahorita ahí en las nubes ya con nuestro Señor, alabando su nombre. Es para alegrarse, hermano. Dios te ha traído para que haya conciencia en tu corazón de que debes predicar más del evangelio, que debes hablar a tus parientes todo el tiempo de esta palabra, porque se va a cumplir. Se ha cumplido toda la profecía que hablaba de que Jesús iba a venir por primera vez. Se cumplió. Muchas profecías, la Biblia solo habla una vez, pero de la vuelta de Jesucristo habla muchas veces. Entonces se va a cumplir, hermano. Ya no podemos seguir siendo personas que solo predicamos lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien. Tenemos que predicar este evangelio de poder, este evangelio donde nosotros vamos a ser liberados de toda esta tribulación que viene a tierra. Es terrible lo que va a venir a esta tierra. Tú no quieres quedarte para eso. Tú no quieres que se quede tu papá, tu mamá, ni tus hermanos, ni nadie. Cuando tú ves una persona que no conoce de Cristo, tú tienes que verla ya en llamas, porque la palabra del Señor dice que solo vamos a subir los que se purifican, los que se santifican, los que buscan su presencia. Estás así, hermano. Es tiempo de que empieces a buscar verdaderamente el rostro de Jehová. Ya no podemos seguir jugando a ser cristianos, a congregarnos cuando podemos, a buscar la palabra solo cuando tenemos problemas. A veces decimos: ¿por qué tengo tanto problema? Y Dios, yo creo, te contestaría, te decía: porque es la única forma que te tengo en mi presencia. Es la única forma que empiezas a orar. Si yo te doy todas las cosas, dejas de buscarme, dejas de orar. Cuando tengo cosas más gloriosas, cosas más grandes para tu vida. La palabra del Señor nos promete que no solamente vamos a ser felices allá, sino que aquí también nos promete traernos prosperidad, protección, traer sanidad a tu familia. Toda oración tiene su recompensa. Tenemos que unirnos como iglesia. Dios nos está llamando a unirnos como iglesia, ya no ver los defectos, sino ver las virtudes, como hemos visto en la palabra, ver el potencial que tiene ese hermano. Estamos enfocados en ver los defectos de ese hermano. No me gusta lo que habla, no me gusta cómo es, pero no vemos su potencial, porque si crees en Dios, Dios dice que ha puesto en nosotros un potencial. En la palabra del Señor nunca dice que tú no vales. El diablo lo único que puede hacer es atacarte todo el tiempo a tu mente y decirte: estás enfermo. Te ataca a tu mente y te dice: sabes, estás quebrado, no puedes avanzar. Oh, pero ahí viene nuestro Jesús. Viene nuestro Jesús con esa armadura poderosa que parte toda idea. Y dice: ¿quién te ha dicho que le digas eso a mi hijo?
¿Por qué le dices que no puede si yo le he dicho que puede? ¿Por qué le dices que no va a avanzar si yo lo he traído para que camine y avance? ¿Por qué le dices que está enfermo si yo lo he hecho sano? Yo me he llevado toda enfermedad, yo he llevado todo problema, toda cosa que puedas haber puesto tú en su vida, yo la he limpiado con la sangre que he derramado en esa cruz. ¿Por qué no predicas ese evangelio, hermano, de salvación? Habla, no te canses de hablar. Sé que es difícil. Hay personas que tú les hablas y son difíciles, pero no eres tú, hermano, el que va a convencer. Tú tienes que hablar y solo Dios va a convencerles. Pero Dios quiere usarte a ti para que tú lleves el evangelio. Él se va a encargar de lo demás. Tal vez has predicado en tu familia, has hablado y dices: no, a mí se me hacen la burla, no me hacen caso. Si predicaste, hermano, ya dejaste la semilla ahí. Lo que tienes que hacer es tú regar esa semilla, orando, ayunando, clamando al Señor para que ellos escuchen esa trompeta. Esa trompeta que acabamos de escuchar es natural. La de Dios va a ser una trompeta espiritual. La palabra del Señor dice que solo vamos a escuchar los que tengamos en nosotros a Jesucristo. Si estás en pornografía, si estás con rencores, si estás con falta de perdón, no vas a escuchar esa trompeta. Vamos a Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es una promesa que Cristo dice: volveré, voy a volver. Cuando Él cierra esta palabra del Apocalipsis, nos dice que viene en breve. Pero te dice: cuida las palabras de esta profecía, la profecía de este libro. Él mismo te dice que está viniendo pronto. Tienes que estar velando por su venida. Tienes que llenarte de aceite. La palabra del Señor dice: te llenes de aceite. Porque cuando vienen los problemas, nosotros conocemos el olivo, las aceitunas. Para sacar lo mejor de las aceitunas hay que apretarlas. Para sacar el mejor aceite hay que apretarlas. A veces los problemas que nos vienen son como eso, que vienen a apretarnos. Pero si tú estás lleno de la presencia de Dios, tú estás lleno de la palabra de Dios, ¿qué va a salir de ti? El aceite. Vas a poder decir: no importa por el problema que estoy pasando, pero sabes que igual te bendigo, igual adoro al Señor, igual creo en su palabra. Porque no importa el problema que estoy pasando, solamente estoy botando aceite, porque necesito bendecirte, necesito decirte que Jesucristo salva, que Jesucristo te ama. Dale un aplauso y dile: gracias, Señor, porque sacas aceite de mí. Gracias por ese aceite, Señor. Para dar ese aceite, hermano querido. Tal vez estás pasando este momento por dificultades. Tu negocio no está dando como tú quieres. Busca la palabra del Señor. Llénate de aceite, para que cuando el diablo más te apriete, la situación más te turbe, tú botes aceite y el Señor te proteja y diga: este mi hijo bota aceite. ¿Cuántas veces hemos bendecido en nuestro problema a otra persona? Porque cuando vienen tú le dices: estoy pasando por lucha, pero sabes, el Señor me va a librar de esto. Sabes que tengo este cáncer, pero no es para matarme, sino es para la gloria de Dios. Sabes que mis hijos no están en mi casa, pero van a traerlos Jehová de los ejércitos, porque yo creo en Él, porque yo tengo aceite, y el aceite es su palabra, y su palabra me dice que mis hijos son prósperos. La palabra del Señor dice que yo tengo todas las cosas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces ese aceite empieza a fluir, tapa toda tu familia, y ten por seguro que viene ese aceite de unción sobre tu vida. Nosotros somos esas lámparas llenas de aceite, y el Señor va a poner ese fuego en nosotros, para que cuando venga nuestro Señor, nosotros digamos: allá estamos yendo. Yo creo y declaro en el nombre de Jesús que todas nuestras familias van a ser salvas. Amén. Empieza a botar aceite, hermano. ¿Cuántas personas aquí quieren que su familia no se pierda? Ayune, ore, busque ese aceite, ore para que ellos conozcan a Cristo. El que es santo, santifíquese más todavía, dice la palabra. Todos cometemos errores. Muchos se juzgan a sí mismos y dicen: es que yo no puedo, yo caigo, he caído cuántas veces en lo mismo. Pero la palabra del Señor dice que no puedes vivir en el pecado. Si caíste, vuelve a levantarte. Cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, ya no tienes que preocuparte de que cómo vas a usar la estrategia para salir de tu problema. Con solamente tú orar, buscar su presencia,
Vas a vencer todas esas cosas que te están alejando tal vez de la presencia de Dios. Pero es tiempo de que te entregues al Señor, amén. Se puede decir que todavía hay tiempo, porque todavía no escuchamos la trompeta. Así que arrepiéntete, hermano.